Auspicia este bloque. Segundo bloque de Impacto Económico, el agradecimiento a la gente de Hoteles y Casinos del Río del Cipolletti por la invitación a la cena junto a un grupo de colegas para homenajearnos por el Día del Periodista y la especial mención, digo bien, a Roberto Montiel, el chef del restaurante Fusione, por la excelente calidad de la cena, y también el agradecimiento a Pablo Shapira, que coordinó el evento. Y feliz día para todos mis colegas. Como lo habíamos anunciado, ahora el tema tiene que ver con el análisis económico, primero enfocándonos a la situación fiscal en Neuquén, con el aporte de una opinión doctoral, Pablo Guido, doctor en Economía. ¿Cómo está, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la presentación. No, por favor, usted se lo merece. Bueno, ha hecho méritos. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo estamos con los números en Neuquén? En Neuquén lo que tenés es, como ha pasado en muchas provincias, no te diría un ajuste en términos fiscales, pero la situación es muy diferente a lo que había sido entre el 2015 y el 2014. ¿Qué quiero decir con esto? En el año de las elecciones en Neuquén, 2015, el gasto se desbordó prácticamente, ¿sí? Tuviste un déficit fiscal de 3.500 millones de pesos y el año 2014 había sido de 500, o sea, lo multiplicaste por 7. El déficit. El déficit. Este año el déficit el año pasado, 2016, sí, fue de 4.000 millones, o sea, lo aumentaste de 3.500 a 4.000. O sea, es un aumento un poquito por arriba del 10%, pero si vos considerás que la inflación en la provincia estuvo en el 37-38%, en términos reales tenés una mejora del déficit. ¿Okay? Claro. Ahora, ¿por qué mejoró en términos relativos la situación fiscal de Neuquén? Porque los ingresos subieron más que los gastos, ¿sí? Los gastos subieron 39% y los ingresos están en 41-42%. Eso en función básicamente de el aumento muy grande en el tema de regalías, que aumentó 2016 contra 2015 60%. ¿Sí? ¿Y en lo que tiene que ver con los impuestos de origen provincial? Los impuestos de origen provincial, si me permitís ver, sí, aumentaron en el mismo orden que los ingresos totales, estuvieron en 42%. Lo que caen son los recursos de origen nacional, porque hubo cierta rebaja, ciertas modificaciones, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que te hace. El impuesto a las ganancias no solo va a financiar el Estado Nacional, sino también a las provincias, claro, vía coparticipación, claro, por sistema de coparticipación. Entonces eso te hizo caer un poco. No es que te cayó, el aumento fue menos que claro, el promedio. Ahora, preocupante el tema del aumento de la deuda pública, ¿no? Y la deuda pública en Neuquén, sí, ahí sí tuviste el año pasado un aumento de 45% aproximadamente, contra el año anterior, o sea que es un aumento significativo, pero por dos razones. Uno, por el déficit fiscal. Si vos tenés déficit fiscal, dado claro, que las provincias no tienen un banco central para emitir dinero, tienen que salir a endeudarse. Tu déficit fiscal fue de 4.000 millones de pesos, con lo cual si te incrementa en ese número el valor del stock de la deuda. Y además, vos tenés que considerar que en el caso de la provincia de Neuquén, 70% de la deuda está nominada en dólares. O sea, y eso es muy importante para tener en cuenta cuando, como tuviste el año pasado, una devaluación muy claro, significativa. O sea, una devaluación, un reconocimiento, cuando suma el nuevo gobierno, elimina el cepo y claro, permite que el valor del dólar en el mercado legal se acerque al valor de mercado. De mercado, claro. Y bueno, y eso te genera un aumento de un día para el otro en el stock de la deuda. Ahora, lo que ha sido una constante de la provincia de Neuquén es el incremento en el plantel de empleo público, ¿no? Más allá de este salto que vos citás del aumento del gasto. Sí, el gasto, la masa salarial en Neuquén está más o menos en la mitad del gasto total, ¿sí? Que se ha mantenido en estos últimos 2 años. En el año 2015, y me imagino por cuestiones electorales, el gasto público salarial aumentó más del 50%. Claro. Y el gasto promedio aumentó 40%. O sea, fíjate
la explosión que tuviste en la masa salarial. Eso, como te decía al principio, en el año 2016, con el nuevo gobierno provincial, han tratado de... Lo que hizo el nuevo gobierno provincial, más o menos, es mantener en términos reales el gasto público. O sea, que aumentara más o menos al mismo ritmo que la inflación. Lo que pasa, si vos lo ves en, digamos, en una perspectiva de más largo plazo, vos en el año 2001 tenías un gasto público provincial que te representaba 22, 23 puntos del Producto Bruto Provincial. ¿Se entiende? De lo que producís, claro, la quinta parte iba para el Estado provincial. Claro. Hoy es del 35%. O sea, que aumentaste el tamaño del Estado, por lo menos en términos de gasto público, un 50%. Claro. Que es lo mismo que hizo el kirchnerismo en los 12 años. Claro. Y eso obviamente lo paga el sector privado. Sí. O sea, impuestos o deuda, y la deuda son impuestos futuros. Impuestos futuros, claro. Con lo cual ahí tenés una, digamos, reflejo fiel de que no solo a nivel nacional, sino que el populismo también en estos términos de gasto público estuvo presente en la provincia. Claro. Bueno, Neuquén tiene uno de los gastos públicos por habitante, per cápita, más altos del país. Sí, después de Santa Cruz debe ser uno de los más altos. Ese es un tema interesante también. O sea, el gobierno provincial neuquino gasta por habitante el doble de lo que gasta el gobierno provincial de Córdoba o de Mendoza. Son 80.000 pesos, digo, el presupuesto aprobado en 2017. 80.000 pesos contra 40.000 más o menos. 80.000 pesos por habitante. Por habitante por año. Por año. ¿Sí? Claro. En Río Negro son 55.000 pesos. No estamos hablando de una provincia del norte que los costos pueden ser menores, los salarios públicos. Sí. Y eso obviamente no se refleja en la calidad de los bienes públicos que brinda la provincia, ¿no? Es que si vos empezás a desgranar esos 80.000 pesos, ¿a dónde van? Por ejemplo, el gasto por habitante en educación en Neuquén es el doble que en la capital federal. El doble. Sí, son 22.000 pesos contra 10.000, 11.000 pesos. Y en calidad educativa estamos peor que Capital, me parece. Sí, porque Capital es la única jurisdicción que en estos últimos años no ha perdido matrícula en el sector estatal, claro, público, ¿no? El resto de las provincias la ha perdido. Claro, del sector público al privado. O sea, fíjate, un producto que es, entre comillas, gratis, en los últimos años, en la última década, la gente lo rechaza. O sea, la gente si tiene un mango, trata de poner a sus hijos en un colegio religioso, un colegio privado, por las desventajas que tiene ese servicio gratuito. Sí. Bueno, ahí la gente de Aten tiene una gran responsabilidad, ¿no? Con los paros. Pero en Neuquén se gasta el doble en educación por habitante. Por habitante. A ver, si lo corregimos por alumno, el gasto es mucho mayor, porque no todos los habitantes usan los servicios educativos. Tal cual, claro. Estamos hablando de servicios educativos que usan gente que va entre el nivel inicial y los 17, 18 años. Sí. ¿Qué pasaría si el gobierno le diera a cada familia ese importe a través de un voucher para que elijan un colegio público o privado, ¿no? Eso es una opción, porque estás empoderando a las familias, a los padres. Es decir, le estás dando a los padres lo que les pertenece en realidad, que es la libertad de elegir. Claro. ¿Sí? El financiamiento público sigue existiendo, pero ahora le das ese vale para que elija dónde quiere ir. Claro, tal cual. Eso yo creo que es un tema que hay que en algún momento, si queremos cambiar, hacer una reforma del sistema educativo a nivel nacional, digo, no solo Neuquén. Sí, tal cual. Es una alternativa, porque o sea, esto que estás planteando, Daniel, no es un delirio de una noche, ¿viste? ¿Hay evidencias, casos concretos? En Latinoamérica, en Suecia. ¿Sí? Ya que los progres en este país son amantes del modelo sueco, son amantes de un modelo sueco que ya no existe, hay que decirlo. En Suecia se ha hecho eso. ¿Sí? Los vouchers en Suecia, en Chile, han funcionado de manera fenomenal. Porque le entregás a la gente el poder de elección. ¿Sí? Y la gente elige, los padres, que
que son los principales responsables, se supone, de la educación de sus hijos, claro. eligen a qué colegio enviarlo y van a elegir, se supone, lo mejor que para sus hijos. Y eso genera incentivos para que cada colegio mejore su No, es que oferta te cambia 180 grados los incentivos. Claro. Porque ahora los maestros tienen que mirar al cliente, que es el alumno, y no estando negociando permanentemente con el gobierno, que es su cliente, Claro. es su proveedor de Claro. dinero. Acá en la educación hay que introducir una revolución educativa, ¿no? A nivel país y obviamente en la provincia. Exactamente. Esta es una alternativa, ¿sí? Que, bueno, Claro. digo, ya está probado esto en el mundo, funciona y funciona bien. De nuevo, porque lo importante es quién es tu cliente. Tus clientes son los alumnos, pero este sistema hace que el cliente sea el Estado, que es el que provee el dinero, Claro. de manera directa. ¿Sí? Claro. Hay gente a la que no le gusta usar el término cliente, el tema Bueno, educativo, sabemos que está bien, hay que taras mentales. Bien, pero que lo usen, que No, pongan pero- beneficiarios, por eso lo digo, que quieran. por eso digo, ¿sí? cliente es una persona que tiene una necesidad a satisfacer. Claro, exactamente. Entonces, dejémonos de pavada y vayamos a lo concreto. Porque es lo que dicen los gremios estatales de la educación, ¿o no? Que su preocupación, ¿quiénes son? Los chicos. Sí, Bueno, o sea, lo dicen, bueno, pero no lo reflejan en entonces acciones. lo tendrían que confirmar en los hechos. Claro, tal cual. Obviamente que este sistema saca del medio a los gremios. O sea, los gremios no tendrían el poder de extorsión que tienen ahora. Claro. Por eso lo rechazan. Claro, Claro. obviamente. Pablo, volviendo a la presión fiscal, teniendo en cuenta la necesidad de bajar impuestos, para eso hay que bajar gastos. Pensemos lo que pasa en el sector de petróleo y gas, en donde hay un parate, de a poco se está moviendo, pero en todos los sectores sería necesaria una reducción impositiva, como lo venimos pregonando desde hace mucho. Ahora, con este nivel de déficit y de gasto, imposible. En la provincia, me decís, En la provincia, sí, es sí, muy sí. difícil porque, de nuevo, la tercera parte del Producto Bruto va a parar al Estado en Neuquén. ¿Sí? Estamos hablando solo de Estado provincial, sin las municipalidades. Sí, sí, que ahí tenés otro. Y hace 15 años eso era, en vez del 34%, era el 22%. Claro. O sea, ¿eso qué ha significado? Que cada aproximadamente 2 años vos tengas un aumento en la presión tributaria de Neuquén. ¿Sí? Una reforma tributaria en el mal sentido porque Claro. tenés que pagar cada vez más impuestos. Menos plata en el bolsillo. Sí. Yo siempre lo grafico con una persona que quiere llenar un balde y al balde le hacen cada vez más agujeros. Cada vez te cuesta más y, digamos, no lo llenás tampoco. Bueno, porque los políticos hablan del tema, lo reconocen, quieren promover a las pymes en el discurso, pero en los hechos no hacen nada, al contrario, buscan cómo sacarnos más plata al sector privado, ¿no? Entonces hay que empezar a variar la estrategia, creo, de reclamo como sector privado. Sí, a mí me parece que las organizaciones privadas, empresariales, tienen un partido que jugar acá. Si no, Claro. porque si no te llevan puesto, que es lo que Claro. ha pasado. ¿Sí? Entonces tenés, con este nivel de gasto del cual estamos hablando a nivel provincial, que se replica en todas las provincias. Sí, Bueno, sí, a ver, tal cual. fíjate Santa Cruz está incendiado. Un desastre. ¿Sí? Santa Cruz es el mal ejemplo de lo que... O sea, terminan pidiendo la hora, o sea, yendo a Capital Federal para buscar recursos, cuando ha sido la provincia más beneficiada de los últimos 12 años. Sí, sí, bueno, el kirchnerismo es como el rey Midas, pero al revés. Sí. Todo lo que toca lo destruye. Santa Cruz es un buen ejemplo, es decir, era el futuro que nos esperaba. Claro. ¿Sí? O sea, chocaron la calecita, como se dice. A pesar de tener el mayor gasto público por habitante entre todas las provincias del país, no les alcanzó el dinero. ¿Sí? El déficit fiscal, creo que de la provincia de Santa Cruz, es cercano a 7.000 millones de pesos. En Neuquén es de 4.000, estamos preocupados. Imagínate, estamos hablando de casi el doble, con no sé cuántos habitantes tiene Santa Cruz, pero debe ser Menos. 400.000, Sí. mucho menos que la provincia de Neuquén. Es el populismo. Entonces, digamos, en diciembre de 2015 pudimos torcer ese destino, por suerte. No está, me parece a mí, no está resuelto todavía, pero por lo menos bajamos la velocidad a la cual íbamos, ¿sí?, al muro. Sí.
Esto plantea la necesidad de una reingeniería del Estado, ¿no? A nivel Neuquén, Río Negro, en todas las provincias, y a nivel país, obviamente. ¿Te fijás? A nivel provincial vos tenés las principales preocupaciones de la gente, ¿cuáles son? Tener trabajo, tener educación y tener salud y seguridad. En Neuquén, nada de eso funciona. De nuevo, el gasto por habitante en educación es el doble que en la capital federal, en Neuquén, ¿sí? Y en salud pasa... a ver, te digo los números para no mentirte, pero en salud se gastan 11.000 pesos anuales en Neuquén, en Córdoba 3.000. Eso siempre por habitante. Por habitante. Sí. En Córdoba 3.000. O sea, la cuarta parte. En Río Negro 6.500. Está en la provincia de Río Negro. Claro, porque el tema es lo que ingresa al sistema y cuánto le llega al beneficiario final, ¿no? Exacto. Algo, o sea, ¿esto qué refleja? ¿Sí? O sea, los servicios de salud, a ver, en Río Negro sabemos, por lo que uno lee en los medios, que los servicios del Estado son peores que los de Neuquén. Sí. ¿Sí? Y que viene de larga data esto. Si uno ve, nos podemos remontar a los gobiernos radicales de los 80. Pero en la capital federal, lo comparás con Neuquén, el gasto público en salud en la capital federal es de 9.600 pesos por año, en Neuquén es de 11.000. Y te voy a hacer un punto. La capital federal recibe... A ver, la ciudad de Buenos Aires está rodeada por 9 millones de habitantes que tratan de usar los mejores servicios del Estado de la capital federal y uno de ellos son los hospitales. O sea, a pesar de eso, el gasto público en Neuquén en salud es mayor per cápita que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, fíjate y bueno, plantea el nivel de ineficiencia que debemos tener en el sistema sanitario de Neuquén. Grandes materias pendientes. Sí. Te propongo un paréntesis. Dale. Ya venimos. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. La excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.